Bien, el título de la charla de esta mañana es Impacto. Y cuando pensé en este título no escapó a mi mente una película impactante para mí que fue Impacto Profundo. La caída de ese meteorito que cambió todo, toda la realidad de ese momento, ¿no es cierto? Una catástrofe, un impacto, un evento que nos mantenía en vilo en toda la película. Y es cierto, la caída de un meteorito produce un impacto. Y aquellos que han estudiado un poco saben de la caída de ese meteorito en la zona, digamos, de lo que es Península Yucatán, que cambió aparentemente la realidad de lo que era el mundo prehistórico con lo que hoy vemos, la muerte de todos aquellos animales, justamente por causa del impacto de ese meteorito. Pero no voy a hablar sobre esos eventos cósmicos, sino que quiero hablar de impacto en otro nivel. Las personas podemos o no impactar también. Nosotros tenemos la capacidad o tenemos la virtud de impactar para bien o impactar para mal. Y es así que las historias de muchos de nosotros están marcadas por gente que influyó positivamente en nuestras vidas, gente que realmente nos inspiró, gente que uno no va a olvidar. ¿Por qué? Por el impacto que produjeron en nosotros. También allí tenemos el impacto de aquellas personas que nos perjudicaron, que nos lastimaron, que nos hirieron. Pero no quiero hablar acerca de ese tipo. Quiero concentrarme justamente en aquellos o en la posibilidad o la realidad de que justamente hay personas que impactan. Y en el tiempo de Jesús se produce algo muy interesante. Pueden ir abriendo sus aplicaciones de Biblia o Biblias físicas en Juan capítulo 12. Vamos a estar viendo algunos párrafos de ese capítulo, así que no se vayan de allí. Nos ubicamos primero en contexto. El versículo que vamos a ver primero es el versículo 37, o sea, saltamos, no vamos en orden cabina, no vamos en orden numérico. Y antes de entrar al detalle de este párrafo, de este versículo, este episodio o estos episodios, estos encuentros que tuvo Jesús con personas, se dieron en la última semana de su vida, o sea, en la fiesta de la Pascua, la última fiesta de Pascua que Jesús participó. Y en esa fiesta de Pascua es donde Jesús entró a Jerusalén y entró con toda, digamos, con la aprobación de la gente, la alegría, la algarabía. Y a los pocos días estaban gritando esa misma gente, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Entonces estamos ubicados en esa última semana y en esa última fiesta de la Pascua que Jesús estuvo. Y en esa fiesta de la Pascua solían ir a Jerusalén gente de muchos lados, personas diversas. Y es lo que vamos a estar mirando. Y cada uno de ellos, en particular de estos que tuvieron contacto, encuentro con Jesús, que buscaron a Jesús, era porque Jesús tenía un cierto atractivo para sus vidas. Jesús producía en la gente justamente impacto, producía en la gente un efecto. Y las personas se acercaban, vamos a ver que se acercaban con distintas motivaciones, no eran todos iguales, no eran todos lo mismo, y eso también nos va a ayudar a ver cómo nosotros nos aproximamos a Jesús, cómo yo quiero estar en contacto con Jesús, hasta dónde estoy dispuesto, hasta dónde estoy abierto a ese encuentro con Jesús. Así que ubicados en el tiempo de la fiesta de la Pascua, de gentes diversas que acudían a Jerusalén para participar de esa fiesta. Era una de las 3 fiestas principales de los judíos, la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua lo que hacía era recordar la salida del pueblo de Israel de Egipto, o sea, la libertad. Salían de la esclavitud
a poseer aquella tierra prometida que Dios les había justamente prometido. Dije que vamos a ver tres grupos de personas, tres tipos de personas que en este capítulo, en este relato, se acercaron a Jesús. Y el primero que vamos a mirar en el versículo 37, ahora sí, dice: a pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, todavía no creían en él. La vida de Jesús el ministerio de Jesús, los 3 años de ministerio, los últimos 3 años de su vida, Jesús abiertamente se dedicó a bendecir a la gente, a traer un mensaje, el mensaje del Evangelio que transforma las vidas, pero también a hacer diversos milagros y maravillas. Jesús sanó enfermos. Jesús, el domingo pasado, ¿se acuerdan que estuvimos viendo aquel enfermo que estaba en los pórticos de aquella ciudad esperando que se removiera el agua para meterse y el paralítico pudiera ser sano? Bueno, allí tenemos un ejemplo. No fue el agua que se removió que lo sanó, sino el poder de Jesús, la palabra de Jesús que lo sanó. Pero sanó enfermos, echó fuera demonios, dio de comer a multitudes, resucitó a muertos. O sea, Jesús vivía en un ambiente sobrenatural, andaba en lo sobrenatural y producía cosas sobrenaturales. Sin embargo, en este versículo 37 dice que algunas gentes buscaban a Jesús, pero no estaban muy convencidos todavía. Todavía no creían en él. Todavía no estaban convencidos en su interior. Así que, si yo tengo que darle a esto un subtítulo, diría: la incredulidad mata milagro. Porque Jesús no hizo ningún milagro, porque los que estaban en ese momento a su alrededor vivían en incredulidad, en falta de fe, en falta de confianza. No fue la única oportunidad que la incredulidad inactivó el poder de Jesús, sino que hay otras oportunidades donde pasó algo parecido. Y Mateo 13, 58, no lo busquen, si desean seguirlo después lo anotan, pero Mateo 13, 58 dice que Jesús no hizo muchos milagros, eso habla de una ciudad donde él había ido, por la incredulidad de ellos. O sea, otra vez, la incredulidad mató el milagro. En Marcos capítulo 6, versículo 6 dice que Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Tiene que ver cuando él estuvo allí en su tierra natal, en su ciudad natal, donde él había vivido su niñez. Pero los que lo conocían se acercaban, pero con incredulidad. O sea, no confiaban en él, no confiaban que en él había un poder sobrenatural. Y en Hebreos 3:19 nos dice que no pudieron entrar, hablaba del pueblo de Israel, a la tierra prometida a causa de su incredulidad. O sea, nos damos cuenta de lo central que es la fe y su opuesto, la incredulidad. Nos alcanzamos a entender que en el ambiente espiritual, que en el ambiente de lo sobrenatural, el camino que tengo que andar, que tengo que recorrer, la puerta que tengo que abrir es la de la fe. Pero también cuando la cierro a causa de mi incredulidad, entonces me abstengo o viene como impedimento que algo se produzca en nuestra vida. ¿Quiénes de nosotros no están deseando, necesitando un milagro en su vida? ¿Quiénes de nosotros pueden decir: yo me arreglo como estoy? A lo mejor hay una enfermedad que estás viviendo, que estás padeciendo. A lo mejor hay una situación dentro de tu hogar, dentro de tu familia, en el seno de tu familia, en tu matrimonio. A lo mejor hay una situación laboral que no lográs resolver o algo que se ha producido. Este es un tiempo donde hay despidos, donde hay gente que de pronto pierde su trabajo y viene entonces la catástrofe de decir: ¿y ahora qué hago? Y así, ¿cuántas cosas más necesitaríamos que realmente el poder de Dios se manifieste, que Dios haga algo, intervenga en mi situación? Pero la incredulidad mata el milagro. Me acordaba de la propaganda de tarjeta naranja, ¿no? Y que decía que billetera mata galán.
Bueno, acá la incredulidad mata el milagro. Así que espero que no te lo olvides para seguir razonando, pensando y meditando en esto. Y si pudieras medir con un termómetro tu grado de fe, ¿cuántos grados le darías? Para pensar. No siempre pienso en esto, ¿no? Porque vivo, digamos, en el aquí, en el ahora, en la circunstancia. La mayor cantidad de nuestro tiempo está invertido en la banalidad de las cosas pasajeras. Y no estoy diciendo que no sean importantes, que nos ocupemos de las cosas importantes, pero a veces cuando uno hace un raconto, cuando uno hace una síntesis, se da cuenta que empleó tiempo y tiempo en cosas que no fueron fructíferas, en cosas que no producen, en cosas que no bendicen. Y entonces, otra vez, ¿me parezco yo a ellos, aquellos que estuvieron cerca de Jesús y en el que Jesús no hizo milagros porque no creían en Él, porque no confiaban en Él? ¿Me parezco a ellos? En Marcos 9, 23 y 24 cuenta el relato de que había un jovencito, un niño endemoniado, y su padre lo llevó para que los discípulos de Jesús lo pudieran sanar. Jesús había subido a la montaña con 2 o 3 discípulos, lo que fue el monte de la transfiguración, aquel momento, pero de eso no quiero hablar. No estaba Jesús, vino el Padre con su hijo enfermo, endemoniado, y se lo presentó a los discípulos para que expulsaran ese demonio, y no pudieron. O sea, habían visto a Jesús actuar, habían recibido instrucciones de Jesús. Jesús les había enseñado cómo hacer, porque ya los había enviado de 2 en 2 a sanar enfermos, a bendecir en las casas donde eran recibidos. Entonces tenían, pero aquí la incredulidad les ganó el corazón a estos discípulos, a los amigos de Jesús, y no pudieron echar fuera el demonio. Viene Jesús y el Padre le cuenta: mira, traje a mi hijo, pero se lo presenté a tus discípulos, pero ellos no pudieron echar afuera este demonio. Y Jesús dijo: hombres de poca fe. El diagnóstico de Jesús fue claro, fue contundente, fue preciso. No era un tema ideológico, no era un tema en que creían, teológicamente. No era saber cuántos sabían. Era fe o incredulidad. Era creer o no. Y Jesús a sus discípulos dice: oh, poca fe. Y entonces le pregunta al Padre, antes de intervenir con el Hijo, le hace algunas preguntas. Pero Jesús le dice al Padre también: ¿vos podés creer? Y aquí hay una confesión tan rotunda de este Padre, tan sincera, que a mí me conmovió. Y le dijo: Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. Señor, ayúdame a creer más. Ayúdame a creerte. Y de pronto podríamos pensar que la expresión de aquel papá era una expresión, digamos, medio insolente, pero era una expresión sincera. Era el reconocimiento, era entender, era poner en verdad lo que estaba en su corazón. Y le dijo: Señor, ayuda mi incredulidad. Sí, Señor, me falta fe. Señor, necesito que realmente me ayudes. Y esto tiene una explicación bastante interesante. ¿Cómo se despierta fe en el corazón? Entiendo que la fe no es un tema de racionalidad. No llego al Señor, a Dios, por mi razonamiento o por mi capacidad intelectual. No ese es el camino que eligió Dios para conectarnos con Él. El camino que eligió, extrañamente, es el de la fe. ¿Y qué es la fe? Dicen Hebreos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, yo estoy creyendo en algo que no veo, en algo que no conozco aún, pero sé que lo voy a obtener. Entonces esto es realmente misterioso, es enorme, es atómico. Y de pronto Dios me presenta una modalidad de conexión con Él inversa a la que yo fui criado con mentalidad griega. O sea, el razonamiento.
Pero para llegar a Jesús no entro por ese camino, no entro por esa colectora, entro por la fe. Entro por creer firmemente en las palabras de Jesús. ¿Qué es lo que trae fe a mi vida? La palabra. La palabra. La fe viene por el oír, y el oír, dice Romanos, la fe viene por el oír, pero el oír de la palabra de Dios. La palabra de Dios en tu vida es la que proporciona, es el motor, es el generador de fe. Si estás reconociendo que te falta fe, te está faltando palabra. Y si te está faltando palabra es porque la Biblia está lejos de tus manos. Entonces, si quiero crecer en fe, si quiero desarrollar en fe, si quiero ser un hombre o una mujer de fe, tengo que realmente empezar o volver a la palabra que a lo mejor la he dejado de costado, o si nunca lo hice, es buscar ahora en la palabra y desear que la palabra, inquirir en la palabra, analizar la palabra, memorizar la palabra y creer la palabra para obedecerla. Si yo me aproximo a la palabra de Dios como un libro de texto cualquiera, entonces lo más probable es que no me pase nada. Pero si me aproximo a la palabra de Dios para disponerme a obedecer todo lo que Dios dice, entonces ahí empieza a haber una generación de fe. Este es un tiempo donde realmente la fe está en crisis. Este es un tiempo que estamos viviendo donde la fe es una moneda que no es corriente. Pero también tenemos el otro ejemplo de que gente en nombre de la fe ha hecho barbaridades. Y entonces esos malos ejemplos muchas veces nos bloquean para realmente entrar en este mundo, entrar en esta dimensión, entrar en esta altura. Mire, andar en la fe no es andar en la sintonía que vengo andando. Es una sintonía nueva. Es un nivel nuevo. Es el nivel, el de la fe que mueve la mano de Dios. Empiezan a manifestarse la gracia y el poder y el amor de Dios en mi vida de una manera sobrenatural. Y esto fue lo que no le pasó a aquella gente que se aproximó a Jesús. El primer ejemplo, no creían en Él. El segundo grupo que se acercó a Jesús en esa oportunidad, lo vamos a ver en el versículo 42 y 43 de Juan capítulo 12. Y dice, sin embargo, muchos de ellos, incluso muchos de los jefes, o sea, de los religiosos, de la gente prominente, dice que muchos de ellos creyeron en Él, pero observe este detalle, pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Siguiente. Preferían recibir los honores de los hombres más que de parte de Dios. Aquí tenemos un grupo muy interesante. Y tan interesante como gente estamos hoy aquí en la iglesia. ¿Cómo te manifestás vos hacia los demás? ¿De qué les hablas? ¿Qué saben de vos? Dice que esta gente prominente, algunos eran fariseos, estaban relacionados con digamos, la élite del pueblo de Israel, eran gente influyente estas, dice, creían, pero los he denominado los cristianos encubiertos. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros somos cristianos encubiertos? O sea, que no manifestamos públicamente, que no nos manifestamos, que no nos damos a conocer, que mantenemos, digamos, el secreto de sumario sobre nuestras vidas. Y que de pronto, si alguien fuera al medio donde vos te movés, donde vos te actuás, que puede ser, qué sé yo, primero en tu hogar, por supuesto, en tu familia. ¿Hablas con tu familia de las cosas de Dios? ¿Hablas con tu familia de esto que está ocurriendo en tu vida, que está ocurriendo con Jesús en tu corazón? ¿Hablas con ellos? ¿Te estás empezando a dar a conocer o sos un cristiano encubierto en tu casa? En tu trabajo, tus compañeros de trabajo,
¿Te conocen? ¿O por qué te conocen? A lo mejor porque el que cuenta chistes nos pueden definir como el simpático o al contrario, el apático, pero ¿te conocen como un hijo de Dios, una hija de Dios? Si no es así, ¿por qué? Porque a lo mejor hemos adoptado la misma digamos, el mismo rol que aquellos adoptaron. O sea, no hablaban abiertamente, no se daban a conocer abiertamente por temor a los demás. Les era más importante la aprobación de los hombres que la aprobación de Dios. Esto es lo que justamente el pasaje me está enseñando, nos está diciendo. Elegían más el secreto de su vida, mantener en secreto lo que ellos creían, que el darse a conocer, que manifestarse, exponerse a lo mejor a la burla, exponerse al menosprecio, exponerse a que no se junten con ellos. Pero esta es una elección de vida. Esta es una elección de vida que yo tarde o temprano la tengo que hacer. ¿Sigo como un cristiano encubierto o soy un cristiano manifiesto? ¿Me conoce la gente por qué? Yo les he contado a ustedes lo que a mí me ocurrió cuando trabajaba en bromatología en la Municipalidad de Lanús. Había otra oficina, la contigua a la mía, y había allí también un creyente, que cuando teníamos oportunidad nos poníamos a conversar. Pero de pronto vino otro, un tercero, y se coló en la conversación. Y este hombre que apareció en la escena, digamos, entre nosotros, empezó a mostrar un hambre de las cosas de Dios impresionante. O sea, estaba pasando una crisis y realmente estaba dispuesto y necesitaba aferrarse al Señor. Entonces le hablamos, y este otro amigo mío también le habló. Y claro, ahí a mí me causa gracia porque es el cristiano que resucita cuando las cosas van bien. Vio que el camino estaba entonces el tipo hablaba, predicaba, gesticulaba. ¿Sabe lo que le dijo este tercer amigo? Dice, escúchame, ¿vos creías? ¿Vos estabas en esto? ¿Vos seguías a Jesús? Tantos años juntos y nunca me lo dijiste. Bueno, mi amigo quedó blanco, porque lo peor que podía haberse encontrado es que era un cristiano encubierto. Nadie sabía lo que él creía. Y este compañero en crisis nunca pudo saber que su otro compañero tenía la verdad y nunca se la dijo. ¿Dónde te moves? ¿Cuál es tu círculo? ¿Tus amigos, tus amigas saben de tu fe? Para pensar, ¿no? Para pensar. Y saben que el hecho de transformarme en un cristiano expuesto no es un tema de años que curses en la iglesia. Fíjense, mi amigo hace años que conocía al Señor. Sin embargo, en el trabajo él no abría la boca. Él no se exponía. Y entonces, pensar acerca de este rol en el que puedo asumir de ser un cristiano encubierto. La fe cristiana se basa en la confesión de nuestros labios. Y esto quiero ser lo más claro posible. Porque usted puede pensar, bueno, ¿y cómo hago? Tengo que hablar. Dios nos dio la capacidad de la palabra. Cuando Dios crea el mundo, los cielos y la tierra, los crea por la palabra. Es la palabra la que transforma vidas. Cuando yo pronuncio la palabra de Dios, estoy entregando vida. Porque no es mi palabra, es la de Dios. Y entonces cuando abro mis labios y declaro audiblemente, confieso la palabra que ahora vamos a ver en la Biblia, justamente allí en Romanos capítulo 10, versículo 9, esto anótatelo, porque este pasaje es central para entender por qué es necesario hablar. Dice, si confesares con tu boca, con tus palabras, que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás
salvo. O sea, tu salvación y mi salvación se manifiestan a través de la confesión de mis labios. Cuando yo confieso a Jesucristo, cuando yo declaro a Jesucristo, estoy manifestando y me estoy apropiando de la salvación que Dios me promete por hacer, cumplir y obedecer esta palabra. ¿Me entienden? Jesús en Mateo 10:32 dice una palabra impactante, extremadamente dura, pero real, porque Él nunca faltó a la verdad y no faltó a la verdad. Cuando usted va a Jesús, usted no va a encontrar un político allí, de ninguna manera. Usted va a encontrar una persona absolutamente sincera que le va a decir la verdad, aunque te duela, te la va a decir, porque Él es la verdad, porque Él es la luz y porque Él es el camino. Y en Mateo 10:32 dice que cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo, dice Jesús, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. O sea, cuando vayamos a la presencia de Dios, cuando Jesús diga, este es mi hijo, este es de los míos, porque me confesó públicamente, porque no se avergonzó de mí, porque se hizo cargo que algunos de pronto o lo cargaran, o lo menospreciaran, o se separaran de él o de ella, pero está aquí porque confesó mi nombre. ¿Está de acuerdo? ¿Entiende la importancia de la confesión? Claro, de pronto podemos venir de un trasfondo católico y entendemos que la confesión tiene que ir, o sea, con ese evento donde voy a un cura que está detrás de una puerta de reja y donde yo le confieso mi pecado y donde me exonera de mi pecado, aunque no lo puede hacer porque es hombre, porque quien perdona pecados es el Señor. Pero a lo mejor traigo eso en la palabra confesión y no es exactamente ese contexto en el que está escrita en la Biblia la palabra confesión. La palabra confesión es abrir la boca y declarar en forma audible algo. Fíjese qué importancia Dios le otorga a la confesión de sus hijos. ¿Qué hablas? ¿De qué hablas? Para pensar, ¿no? Para pensar. Yo creo que mañana, lunes, cuando vayamos, o vayan cada uno a su lugar, a su trabajo, a la facultad, a la oficina, a la fábrica, a hacer las compras. Mire, ¿cómo han cambiado las cosas que hoy, que haya 2 o 3 personas en un comercio, se transforma muchas veces en una verdulería, una despensa, un chino, un supermercado chino, a veces se transforman en consultorios psicológicos. Porque usted está ahí, por ejemplo, como me ha pasado tantas veces, y de pronto alguien empieza a hablar con el verdulero lo que está viviendo, lo que está atravesando, y uno se pregunta, pero esta persona no tiene con quién hablar, y elige hablar con el verdulero, no porque el verdulero no pueda acompañar, mi verdulero conoce a Cristo, así que alguna palabra le puede tirar, pero el tema es que hay una necesidad tan profunda en tanta gente, y la necesidad del interior, del hombre, de la mujer interior, no tiene que ver con su, digamos, con su nivel social o cultural. Está tan desesperada una persona que de pronto puede ser un profesional, un artista o un empleado o un cartonero. Porque el corazón del hombre, sea uno, sea otro, es idéntico. Y las necesidades interiores son idénticas. Yo no sé cuántos de ustedes han visto televisión esta semana, pero hay un hecho que ha pasado y que realmente es estremecedor de lo que ocurrió con un ginecólogo de aquí de Temperley, que trabaja en la Juncal.
Gisoni es su apellido. Su ex mujer, separado con 3 hijos, lo denunció por abuso a 2 de sus hijos. No pudo defenderse porque las leyes en este momento favorecen a la víctima y no al que es al acusado, sino a la víctima. Entonces, no hubo juicio final, sino de que preventivamente lo pusieron en la cárcel, 3 años en la cárcel. 3 años. Ahora saltó la verdad que la madre influía sobre el hijo y el hijo, en una declaración que a lo mejor ustedes la vieron, no sé si tuvieron la oportunidad, ese hijo habla y le pide perdón al padre porque había sido influido por su madre y de chiquito, si mamá lo dice debe ser verdad. Y en un momento dado llega, ahora es una mayor de 18 y ahora dice, papá te pido perdón, yo mentí. Y esto creó una situación, digamos, de una familia destrozada. Tanto el padre como su ex mujer, los dos son médicos. Sin embargo, están taladrados el corazón. Es este hombre al que tuve la oportunidad de conocer antes de que estallara todo esto, y ahora uno lo ve, este hombre vivió 700 años en 10 minutos. Su rostro, su angustia, su dolor. Imagínense el dolor de este hombre no viendo a sus hijos por más de 5 años, impedido de verlos. ¿Cuántas historias hay así? Significa que no hay nivel que te exima del dolor y que exima a la gente del dolor. Entonces, tus compañeros, estés en el medio que estés, tienen tanta necesidad como cualquier otro. Y si no escuchan tu confesión, están impedidos de tener un encuentro con el Dios de la vida, con el Dios que puede ayudarles a sobrepasar, es lo que cantamos, la tormenta, cruzar el mar. Está hablando de situaciones límites. Dios se pone al lado nuestro, Dios camina junto con nosotros. Esto no es una parodia, esto no es una fantasía, esto es verdad. Pero tengo que confesarlo. Cuando empeces a abrir tu boca, a confesar que Jesucristo es tu Señor, tu Salvador, fue el que te devolvió la vida, que a partir que lo conociste a Él, entonces todo tu estado mental y tu estado, tus valores se trastocaron. Ahora tus valores no son los que de pronto pudiste haber tomado como los mejores según tu buen criterio y según tu razonamiento. Ahora los valores son los que Dios dice que yo tengo que vivir. Son los valores de Dios, son los valores del reino. Son los valores que me traen una vida y una vida abundante. Dije que tenía 3 ejemplos y vamos al tercero y último. Versículo 20 y 21, y está bastante entrelazado con lo que acabo de decir en el grupo 2. El grupo 3, versículo 20 y 21 dice, entre los que habían subido a adorar a la fiesta, acuérdense que la fiesta de la Pascua, había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le pidieron, Señor, queremos ver a Jesús. Los griegos. Llegaron a Jerusalén, oyeron que Jesús andaba por allí, yo creo que removieron cielo y tierra y vamos a ver por qué. Y no se contentaron hasta ver a Jesús, hasta ir y poder estar frente a Él, escucharlo. Estos griegos probablemente eran prosélitos judíos, o sea, creían en el Dios de Israel, pero eran de nacionalidad griega. Los griegos eran politeístas, básicamente. Toda la mitología griega era en sus dioses y ellos creían todo eso. Significa que esta gente tenía que hacer un esfuerzo bastante importante desde dar el salto de su trasfondo religioso para empezar a creer en el Dios de los judíos, en el Dios de Israel, y en este caso en su Hijo Jesucristo. Así que no es poco, no es menos lo que estos hombres hicieron, o la actitud que ellos tuvieron. Pero
fíjese de que nombra a quién contactaron ellos. Dice que ellos contactaron con, el primero era Andrés. ¿Por qué con Andrés? Porque el nombre Andrés es de origen griego. Y no solamente se contentaron con hablar con Andrés, sino que Andrés lo llevó y hablaron con Felipe. Dos de los discípulos, sus nombres eran griegos. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué? Porque estos griegos encontraron un puente, encontraron un nexo, encontraron algo familiar. Sus nombres eran como los de ellos. La diferencia es que Andrés y Felipe eran discípulos de Cristo, pero lo buscaron a ellos. No lo buscaron a Pedro, no lo buscaron a Tomás. Buscaron a Andrés y buscaron a Felipe. Y sabe, en este grupo, que es el tercero, si lo ponemos en pantalla, es gente como ellos buscaron. Si a vos te va a buscar alguien, ¿por qué te buscaría? ¿Por qué te buscaría? ¿Te buscaría porque de pronto encuentra sintonía con vos? ¿Se siente cómodo de pronto, cómoda? Y te busca porque hay ahí digamos, una corriente de empatía. Y esto es lo que este grupo me enseña. Ellos buscaron a pares, buscaron a personas como ellos. Eran diferentes, sí, porque estos tenían a Jesús. ¿Sabe por qué no hay más gente en las iglesias? Porque no encuentran gente como ellos. Porque a veces nos pueden encontrar raros, medios locos, extravagantes, estrafalarios. Y de pronto con ese hecho, no, yo no me junto con el mundo. Yo no me junto con el mundo. Jesús oraba y decía, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dios no quiere que te vayas a un monasterio a vivir una vida ascética ya. Lo que el Señor te pide es que seas luz en el lugar donde te puso. Y quiero decir, vuelvo a repetirte esto. El lugar donde estás no es el lugar que vos elegiste, sino es el lugar donde Dios te puso. Porque nada de lo que hacemos o lo que somos es por casualidad. Hay una guía sobrenatural, hay un enfoque. Dios me está llevando, Dios me pone. Mira, probablemente la gente de tu alrededor no va a tener nunca, a lo mejor, una oportunidad que alguien les hable de Jesucristo, a no ser que tú o que vos abras la boca. Cuando la gente pasa a tu alrededor, ¿qué mostrás? Yo tengo un carácter agrio y yo soy así, no voy a cambiar nunca. Dios te guarde con ese tipo de actitud. ¿Tengo que cambiar? Sí, tenés que cambiar. El Evangelio es cambio. Y si no, no sabés lo que es el Evangelio. No lo entendiste nunca. Entonces necesito realmente que primero ocurra algo en mí. Que haya un impacto en mi vida. Y va a pasar que la gente se va a acercar sola. Algunos de ustedes yo sé que tienen esta experiencia. Hay gente que se les acercó y dice, mira, yo noto algo distinto en vos. Decime, ¿cómo es la cosa? Y te da la oportunidad de hablar. Como no le pedí permiso, no puedo dar el nombre. Pero un hermano nuestro, y les voy a sembrar la cosa, está entre nosotros hoy, pero no les voy a decir quién es. Un día me llama por teléfono y me dice, che, pastor, tengo el papá de un compañerito de mi hijo que está desolado, está muerto, está liquidado, está pasando un momento. ¿Tenés un minuto para hablar con él?
Bueno, nos combinamos y a la tarde nos encontramos acá en la oficina. ¿Y saben lo que me dijo este hombre que yo conocí en ese momento? Me dice, porque me encontré con él, no le voy a decir el nombre, me encontré con él y de pronto empezamos a hablar y él me habló que Dios puede ser la salida que yo necesito. Y oramos juntos en la oficina y se entregó a Jesucristo. ¿Por qué? Porque hubo uno que abrió su boca. Y ahora les voy a clavar el puñal. Es la persona que ustedes menos imaginan. Chupate esta mandarina. Pero quiero decir, este hermano eligió no ser cristiano encubierto, eligió ser canal. Canal para bendecir. Canal para transmitir. ¿Sabe una cosa? Mire las sillas, de cuántas hay vacías hoy. Está bien, hay gente de vacaciones, otro me dice, pastor, estoy enfermo. Está. Es un tiempo especial este de vacaciones de invierno porque los papás salen con los hijos y está perfecto. En mi familia en este momento están uno de mis hijos ya viajando a Mendoza, ayer volvió uno de Bariloche, así que es tiempo de vacaciones, bárbaro. Pero sillas vacías. ¿Por qué? ¿Será que no estamos hablando? Porque el crecimiento de la iglesia no viene por campañas con telepredicadores, grandes gastos de dinero, esfuerzos maquiavélicos. No. ¿Sabe por qué viene? Por el testimonio de uno con otro. Así funcionaba la iglesia primitiva. No crecía por eventos, crecía por el testimonio de sus miembros, de sus hijos, que tuvieron un encuentro con Jesús y no lo pudieron callar más. Porque eso es lo otro. Si tengo un encuentro genuino con el Señor, si tengo un encuentro real con Él, no me puedo callar. Aunque me ponga la mano sobre la boca, voy a hablar igual. ¿Por qué? Porque hay un impacto profundo que se produjo en mi vida. Porque hay algo decisivo que se produjo en mi vida. Porque me encontré con la vida. Porque la vida que ahora vivo es diferente. Antes estaba vacío, estaba sin esperanza, con miedos, con frustración, con tristeza interior. Ahora me puedo levantar todos los días y puedo levantarme en la felicidad y en el gozo del Señor. Por eso hace un rato cuando hablaban de Eduardo, bueno, hay algunos que lo manifiestan así tan naturalmente, el gozo del Señor. Y eso habla, porque hoy todo el mundo está amargado, todo el mundo está entristecido, todo el mundo está frustrado, todo el mundo está desencantado. Y están esperando que alguien les hable que hay una esperanza. Y la esperanza tiene nombre, Jesucristo, el Señor. Termino hablando acerca de estos que conectaron con los griegos. En 1 Corintios 9, del 19 al 22, escuche bien esta palabra. Escuche bien esta palabra. Esta palabra salva de que de pronto alguien me diga, el pastor está medio pasado de revoluciones con lo que está diciendo, que yo me tengo que adaptar a los demás. Escuche esta palabra. Y después me critica. Si la pudiéramos transmitir sería fantástico. Ahí está, 9:19, dice, el apóstol Pablo está hablando. O sea, estamos hablando de uno de los escritores del Nuevo Testamento que más ha escrito. Toda la doctrina, o gran parte de la doctrina, está dictada por el apóstol Pablo. O sea, cuando usted quiere entender las cosas más profundas, tiene que ir entre ellos y entre otros al apóstol Pablo. Porque él nos revela por inspiración del Espíritu Santo los secretos del corazón de Dios. Y entonces empiezo a entender realmente lo que es la vida profunda. Mire lo que dice. Pablo dice, aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo
para ganar a tantos como sea posible. Papá. Siguiente. Entre los judíos, ¿qué se volvió? A fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley, me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo, entre paréntesis como aclaración, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, pero me hago como viviendo para ganar al que está bajo la ley, a fin de ganar, con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Siguiente, creo. 21. El 22 me falta. ¡Caramba! Entre los débiles me hice débil. Me falta ese. 22. Entre los débiles me hice débil. Bien, gané una. Entre los débiles me hice débil. Escuche, mire esto. Entre los débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles. Y esto es rotundo, atómico, mire. Me hice todo, para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. ¿Comprende esta palabra? Yo ruego que el Espíritu Santo te la revele en tu mente y en tu corazón. Y entonces cuando de pronto decís que tenés un compañero de trabajo y este es un vago, es un tipo que anda con cualquiera, es un tipo que toma, y de pronto decís, che, quiero tomar un café con vos. Antes decía, no, yo no me junto. Yo con él no me junto. No, está endemoniado. ¿No? Y de pronto, che, vamos a tomar un café. ¿En serio me invitas a tomar? Sí, vamos a tomar un café. Y te sentás a tomar un café. Porque que estés sentado con él no es que vivas la vida como él la vive, ni hagas las cosas que él hace. Vos no hacés las cosas que él hace, pero vos podés conectar con él para llevarle el Evangelio de Jesucristo. Y que él encuentre que tiene conectividad con vos. Y que no lo vas a criticar, a juzgar o a despreciar. Que lo puedes entender, no justificar. Que lo podés amar, no palmear. En fin, yo deseo que realmente el Espíritu Santo nos revele esta palabra, y ya la hora avanzó, para que nos podamos definir en cuál de los tres grupos nos alineamos hoy. Acordate, el primero, la incredulidad mata el milagro. El segundo, cristiano encubierto. Y el tercero, gente como ellos. La gente está buscando gente como ellos. Que no sea ni rara ni que los juzgue, pero que les hable del amor de Dios y que los conduzca a Jesucristo. Amén. Vamos ahora. Yo ahora quisiera dar un minuto para que puedas meditar en esta palabra. Y si tuvieras que ubicarte en alguno de los tres grupos, ¿en cuál te ubicarías? O también si estás deseando pertenecer a un grupo nuevo que antes no pertenecías, puedas ahora en oración personal le puedas decir, Señor, yo quiero ser. No quiero matar, mi incredulidad mate tu mover. Señor, no quiero ser un cristiano encubierto, un cristiano silencioso. Señor, yo quiero ser como Andrés y como Felipe. Quiero conectar con aquellos a los mejor que podemos compartir un trabajo, una profesión, un hobby, en el club, cuando vas a jugar al fútbol, y empezar a conectar y hablarles del amor de Dios. Porque el día que vayamos a la presencia de Dios, el Señor nos confesará delante del Padre como nosotros lo confesamos a Él delante de los hombres.